Muy buenos días, nuevamente con ustedes para presentarles un nuevo video. En esta oportunidad sobre un taller que hemos ejecutado en nuestra institución educativa que tiene como título Evaluación diagnóstica en la educación semipresencial. Sin más preámbulo, vamos a dar inicio pues a este nuevo video. Y para tal efecto, y como ustedes saben, he preparado un PPT. Acá tenemos el título, que es Evaluación diagnóstica en la educación semipresencial. Hay que recordar que nosotros venimos de una educación netamente virtual. Es más, hemos tenido 2 años de educación virtual. En esta oportunidad, en nuestra institución educativa, se va a dar una educación semipresencial. Y para tal efecto, es importante saber que la evaluación diagnóstica tiene que estar direccionada en ese aspecto. Ahora, vamos a empezar, como siempre, con el propósito de este taller. Y le voy a dar lectura. El propósito es reconocer y aplicar la evaluación diagnóstica de entrada, incluyéndola en la programación anual 2022 para la mejora del proceso de enseñanza y aprendizaje y el logro de las competencias de los estudiantes. Ese es el propósito de este presente taller. Para empezar el taller, nosotros tenemos que tener en cuenta la resolución viceministerial 531, ¿no? Y que se refiere a la disponibilidad para el retorno de la presencialidad y o semipresencialidad, así como para la prestación del servicio educativo para el año escolar 2022 en el marco de la emergencia sanitaria por la COVID-19. ¿Qué dice esta resolución sobre la evaluación diagnóstica como punto de partida? Y también le voy a dar lectura para tener nosotros muy presente este aspecto. Dice así: el proceso de recojo de información, toma de decisiones o reajustes de estas es continuo y se debe desarrollar durante todo el año. Un proceso permanente que supone observar la manera en que se van desempeñando frente a los retos o desafíos que les planteamos, en este caso a los estudiantes. Pero también tenemos que tener en cuenta la resolución viceministerial, las 334, ¿no? _2021-MINEDU, que son las disposiciones para la evaluación de las competencias de estudiantes de la educación básica en el marco de la emergencia sanitaria por la COVID-19. ¿Y qué dice esta resolución en relación a la evaluación diagnóstica de entrada? Dice así: se refiere al recojo de información que se realiza al comenzar el año, con la finalidad de obtener información que permita reconocer los niveles de desarrollo de las competencias de los estudiantes para, a partir de ello, determinar sus necesidades de aprendizaje y orientar las acciones del proceso de enseñanza y aprendizaje para el desarrollo de sus competencias. Lo que nos quiere decir estas resoluciones, que la evaluación diagnóstica es un aspecto muy importante para el docente. Sobre todo, es un aspecto que nos va a dar cómo están en inicio nuestros estudiantes. Pero también nos quiere decir que no solamente lo vamos a hacer al inicio, sino también en el proceso, y posiblemente vamos a hacer otra evaluación diagnóstica para ver cuál es la mejora de los aprendizajes de nuestros estudiantes. Hay una situación muy importante dentro de la evaluación diagnóstica, y es, por ejemplo, y acá hemos escrito algo que dice: la evaluación diagnóstica no solo está orientada a recoger información sobre el nivel o desarrollo de competencia de nuestros estudiantes. O sea, no solo los vamos a recoger, sino también tenemos que procesarlos, tenemos que sistematizarlos, de tal manera que esa información se va a convertir en datos que nos van a servir justamente para ver en qué nivel de desarrollo de competencias se encuentran nuestros estudiantes. Y a partir de ello, nosotros vamos a hacer nuestras planificaciones, nuestras programaciones. Hay que recordar que los resultados de esta evaluación diagnóstica van a estar plasmados
en nuestra programación anual. Otro aspecto que hay que tener en cuenta, y acá vamos a dar lectura a esto, de lo que dice: planificar y evaluar son procesos estrechamente relacionados y se desarrollan de manera intrínseca en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Eso quiere decir que nosotros no podemos planificar sin evaluar y no podemos evaluar sin planificar. Ambos aspectos están, como dice la lectura, intrínsecamente relacionados, y sobre todo para dar una mejor educación. Ahora, cuando hablamos de la evaluación diagnóstica y la programación anual 2022, vamos a ver también cuatro aspectos muy importantes, porque no solamente nos vamos a referir a las evidencias de aprendizaje. Un aspecto importante, ¿no?, que es el que nos están proponiendo, ¿no es cierto?, son los análisis de las evidencias, ¿no? Eso lo vamos a desarrollar más adelante. Acá estoy hablando de manera genérica, y ese es un aspecto que se ve, los análisis de las evidencias de los estudiantes, ¿no? Otro aspecto es el contexto, ¿no? Y nos haremos una pregunta: ¿será importante el contexto para el aprendizaje de nuestros estudiantes? ¿Será importante el contexto para la enseñanza que van a impartir los docentes? Pues la respuesta cae por sí sola. Sí es importante. Es por eso que este aspecto también tiene que estar comprendido dentro de la evaluación diagnóstica. Otro aspecto son las características de los estudiantes, ¿no? Nosotros tenemos que conocer nuestras características de nuestros estudiantes para que a partir de ello podamos saber cuáles son sus necesidades, ¿no?, cuáles son lo que ellos quisieran, ¿no? Entonces nos va a dar un conocimiento pleno para poder desarrollar nuestra planificación. Y por último, desde mi rol como docente, ¿no?, ¿cuál es el propósito, cuál es la importancia y cuál es el enfoque de mi área, ¿no? Conociendo todos estos aspectos, yo también me tengo que preguntar: ¿será importante mi área para lograr el perfil de egreso de mis estudiantes? De ahí voy a sacar la importancia y el propósito que tiene mi área partiendo del enfoque. Y vamos a empezar haciendo con los análisis de las evidencias. Este primer aspecto, que es importante y que se refiere a la identificación del nivel de desarrollo de las competencias de las y los estudiantes. ¿A través de qué? Primero, el informe del progreso de estudiante 2021, ¿no? Por ejemplo, y acá permítame por favor poner un puntero para ir explicando, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, ¿cuántos estudiantes se encuentran en el nivel AD? ¿Cuántos estudiantes se encuentran en el nivel A? ¿Cuántos estudiantes se encuentran en el nivel B? ¿Y cuántos estudiantes llevan promoción guiada? Lo que sabemos son las carpetas de recuperación. Eso también me va a dar un índice de cómo yo tengo que planificar. Por supuesto que los estudiantes que llevan la promoción guiada van a presentar la carpeta de recuperación, y eso va a ser analizado por el docente, y de tal manera de a partir de ahí va él a ver qué competencias debe darle mayor énfasis, ¿no? Otro punto son las producciones y evidencias de los estudiantes del año lectivo 2021, los populares portafolios, ¿no? Es importante y prescindible que los profesores le pidan a sus estudiantes sus portafolios, ¿no?, porque eso también le va a dar unas luces para ver cómo se encuentran, cómo ellos han ido desarrollando. Y de pasadita, los estudiantes van a hacer también una revisión. Otro aspecto son las experiencias de aprendizaje para desarrollar competencias a estudiantes que no hayan cursado el año lectivo 2021, ¿no? Sabemos, y acá se refiere a la carpeta de recuperación. Nosotros sabemos que han sido años muy difíciles para las familias, ¿no? Tenemos estudiantes de que no han llevado sus estudios o sus aprendizajes regularmente en el año lectivo 2021, y eso también nos tiene que llamar a nosotros a la reflexión, sobre todo para poder hacer una planificación
más exacta en relación a los propósitos de aprendizaje, ¿no? En relación a las competencias. Y por último, las entrevistas, ¿no? Es importante este aspecto de las entrevistas, porque también yo voy a recoger algunos datos que me van a permitir conocer un poco más en relación al aprendizaje de los estudiantes, en relación al desarrollo de las competencias de los estudiantes que van a estar a mi cargo. Y acá vamos a ampliar un poquito más sobre las entrevistas, porque las entrevistas es un aspecto importantísimo en la evaluación diagnóstica. Por ejemplo, entrevistar a los docentes que han tenido los estudiantes el año pasado, ¿no? Para ver cómo se encuentran. Y por supuesto, yo voy a preparar un instrumento, ¿no? Un instrumento, o yo voy a ir anotando las partes más importantes que van a servir para mi evaluación diagnóstica y por ende para mi programación anual. Y me voy a entrevistar con los docentes que han estado con mis estudiantes, ¿no? Hay algunos docentes que por supuesto van a continuar con sus estudiantes. Eso también es una facilidad, ¿no? Porque yo ya los conozco. Para mí es importante saber cómo se encuentran. Ahora, pero también es importante entrevistar a la familia, ¿no? A los padres, al padre, a la madre, acerca de muchas cosas. También, ¿qué piensan ellos sobre la educación? Eso también me va a dar valiosos indicativos para mi evaluación diagnóstica. Y acá tenemos una propuesta de algunas preguntas de la encuesta. Por ejemplo, yo le podría preguntar al padre de familia qué les gustaría que aprendan sus hijos, ¿no? En relación a lo que yo voy a enseñar. Bueno, acá, por supuesto, sabemos que un profesor de primaria tiene un área general, un profesor de inicial también, pero en secundaria tenemos áreas, hay profesores. Entonces, la pregunta va a ir relacionada a lo que pretende que sus hijos aprendan en relación a lo que yo le voy a enseñar, ¿no? También, ¿qué esperan de los docentes, ¿no? ¿Cuál es su opinión de las clases virtuales? ¿Cuántos hijos tiene? ¿Con qué frecuencia se ha comunicado con los docentes el año pasado, ¿no? ¿Cuál es su horario de trabajo? ¿Cómo se organiza para apoyar a sus hijos, ¿no? ¿Para usted es importante la educación de sus hijos? ¿Por qué? Esa es una pregunta también que yo le haría, ¿no? A ver qué es lo que piensa sobre la educación. Son preguntas que definitivamente me van a arrojar algunos datos importantísimos en mi evaluación diagnóstica y también para poner en mi programación anual. Ahora, cuando hablamos del contexto, vamos a tener dos formas, ¿no? Hay un contexto presencial, ¿no? Y también hay un contexto virtual. Ahorita vamos a desarrollar lo que es el contexto presencial. Y cuando hablamos del contexto presencial, nos estamos refiriendo al aspecto sociocultural. Y es importante darle lectura a esto, ¿no? Lo sociocultural es todo aquello que se refiere al estado, a las características culturales de una sociedad o un grupo de personas. El aspecto sociocultural forma parte de la vida en sociedad. Miren ustedes, ¿no? Es lo que nos identifica, es nuestra idiosincrasia, el aspecto sociocultural. Y para tal efecto, también tenemos que tener algunas dimensiones que nos van a ayudar a orientar, a desarrollar este contexto presencial que nos va a servir en nuestra evaluación diagnóstica de entrada, ¿no? Por ejemplo, hay una dimensión, hay una pregunta. ¿De dónde proceden nuestros estudiantes? ¿De dónde son? ¿Son de la zona? ¿Son de la localidad donde está situada la institución educativa? ¿O vienen de las localidades aledañas o cercanas a la institución educativa? ¿O de repente vienen de otro distrito? Eso es importante saber y conocer. Y son datos que por ejemplo, yo como su director, al momento de hacer la actualización de datos y cuando los padres llegan a mi oficina, son datos que yo voy recogiendo y que por supuesto se los voy a entregar a los profesores, ¿no? Para que puedan desarrollar en el taller su programación anual. Otra pregunta, ¿no? ¿A qué se dedican y qué ocupación tienen los padres de familia? También es importante saber, ¿no? ¿En qué trabajan los padres de familia? ¿Cuál es su ocupación, no? De repente algunos
serán comerciantes, de repente algunos serán mototaxistas, taxistas, militares, profesionales, qué sé yo. Todo ello me va a servir también para mi evaluación diagnóstica y que por supuesto también es un dato que le vamos a proporcionar a los docentes para que puedan desarrollar, ¿no? Hay otras dimensiones, ¿no? Por ejemplo, el grado de instrucción de los padres de familia. ¿Qué grado de instrucción tienen mis padres de familia? Por ejemplo, también, ¿quiénes han tenido COVID en la familia, no? Si lo han tenido los padres, los hijos. Hay que recordar que todavía seguimos en una emergencia sanitaria y eso es importante saberlo. Como también es importante saber cuántas vacunas tienen en la familia. Eso también me va a orientar en mi trabajo y sobre todo en el cuidado de la salud, ¿no? Y desde ahí también yo puedo trabajar. Todo esto va a tener en cuenta el contexto presencial, ¿no? Y son preguntas que tienen respuesta y que la Subdirección de Formación General, en este caso, la cual yo ejerzo, tiene estos datos de manera general y se le va a proporcionar, pues, a los docentes en el presente taller para que puedan desarrollar. Y esto no quita, por si acaso, que los docentes hagan lo propio, ¿no? Con su grupo de estudiantes, ¿no? Con sus secciones, porque ello va a ser más específico, ¿no? Pero nosotros le vamos a proporcionar esto de manera general para que el docente vaya trabajando en el presente taller. Ahora, viene también el contexto virtual, ¿no? Hay que recordar que nosotros vamos a llevar una educación semipresencial y lo virtual no puede quedar de lado. Lo virtual viene a ser ya parte de la educación, parte del aprendizaje de nuestros estudiantes. Y le vamos a dar lectura a esto, ¿no? El aprendizaje virtual, ¿no? Son procesos de enseñanza y aprendizaje que se llevan a cabo a través del Internet, caracterizados por una separación física entre profesorado y estudiantes, pero con el predominio de una comunicación tanto sincrónica en el momento como asincrónica, ¿no? En otro momento, ¿no? Las dos formas van a ayudar en el aprendizaje de nuestros estudiantes. Y acá también tenemos algunas dimensiones que hay que tomar en cuenta, ¿no? Por ejemplo, si nuestros estudiantes tienen internet en casa, ¿no? Porque eso es importante. Tengo que saber si los estudiantes cuentan con internet en casa, cuántos cuentan y cuántos no, ¿no? Otra dimensión, ¿no? Cuentan con una laptop, una PC, una tablet, ¿no? Si tienen una PC, ¿no? Y otras de mis dimensiones, por ejemplo, si tienen un celular, si ese celular es un smartphone, todos esos datos nos va a servir en este contexto virtual. Y por último, ¿cuántos estudian en casa, no? Porque de repente tienen una PC, pero son 3, 4 hermanos y todos lo utilizan. Eso también me va a dar un indicativo y por supuesto yo voy a saber cómo voy a impartir mi enseñanza, en este caso virtual, para mis estudiantes, ¿no? Son dimensiones y son datos que también le vamos a proporcionar a los docentes para que tengan en cuenta en el presente taller. Ahora, vamos a hablar de las características de los estudiantes. Otro aspecto muy importante, porque yo puedo tener las evidencias de aprendizaje, yo puedo conocer el contexto, pero también tengo que conocer las características de los estudiantes. En ese sentido, las características se refiere a recoger información del o el estudiante en relación a su ámbito personal. Y cuando nosotros hablamos de su ámbito personal, no podemos dejar de lado dos aspectos también. Uno, el ámbito propiamente del estudiante y el ámbito familiar, ¿no? La familia, ¿no? Y acá también hay que recordar que muchas familias en nuestra institución educativa son disfuncionales. Y eso también es un conocimiento para nosotros los docentes para ver cómo vamos a planificar y cómo vamos a hacer para que el estudiante, a pesar de tener una familia disfuncional, pueda obtener sus aprendizajes, ¿no? Y hay otra cosa que hay que ver, ¿no? Cuando hablamos de las características de los estudiantes, vamos a conocer dos variables. Hay una variable que habla propiamente de las características en sí de los estudiantes. Y hay otra variable
que habla de la caracterización de los estudiantes. Cuando nosotros hablamos de las características de los estudiantes, nos estamos refiriendo a los aspectos distintivos de cada estudiante, de acuerdo al ciclo. Ejemplo, ¿no? El grupo etario, el sexo, desarrollo físico, intereses, carácter. Todo eso es de manera cuántica que nosotros lo podemos observar, la podemos anotar y la podemos ver también, porque es cuántico. Pero cuando hablamos de la caracterización, se refiere netamente al comportamiento del estudiante, de acuerdo al ciclo, y eso se va a observar mediante sus acciones, sus palabras, sus pensamientos y sobre todo su desarrollo socioemocional, ¿no? Acá hay que recordar que no es igual un estudiante de quinto de primaria o un estudiante de tercero de secundaria, o no es igual un estudiante de primero de secundaria con uno de quinto de secundaria. Cada uno tiene sus propias características y su caracterización, pero ambas se relacionan, ¿no? Tanto las características de los estudiantes como sus caracterizaciones. No están separadas, al contrario, se relacionan. Y esto nos va a permitir a nosotros tener un conocimiento más amplio de nuestros estudiantes, ¿no? Esto también nos lleva a que nosotros podamos hacer una encuesta, ¿no? Una encuesta en donde podamos recoger algunos datos y que nos sirva pues en esta evaluación diagnóstica. Y acá tenemos algunas propuestas, algunas preguntas que se podrían hacer, ¿no? Por ejemplo, a los estudiantes, ¿cuántos hermanos son en casa, ¿no? ¿Qué número de hermano eres? Porque de repente a veces sabemos que al hijo mayor le dan más responsabilidad y nosotros tenemos que saber, ¿no? Ahora, ¿vives con tus padres o solo con uno de ellos? ¿Qué actividades realizas en casa, ¿no? ¿No? Hay estudiantes que cocinan, que limpian, los papás le dejan algunas tareas, que cuidan a sus hermanos también, otros que trabajan, ¿no? Hay otra pregunta, dice, ¿trabajas fuera de casa para apoyar económicamente a tu familia? ¿No? ¿Tus padres o tus hermanos te ayudaron en tus tareas? Por supuesto, el año pasado, si tuvo algún apoyo, ¿no? En casa hubo familiares que se enfermaron del COVID-19, es una pregunta. Ahora dice, ¿organizaste tu portafolio de evidencias 2021? Vamos a ver si se ha organizado, si el estudiante ha logrado algún desarrollo en su autonomía. Eso también nos va a dar algunas luces de cómo se encuentran nuestros estudiantes. Y por último, ¿qué te gustaría aprender? Todo esto, por supuesto, son propuestas de preguntas. Yo sé que ustedes van a mejorar estas preguntas y van a hacer otras que de repente le van a dar mejores indicios y mejores datos para su evaluación diagnóstica. Luego, vamos a ir ya, después de tener, ¿no?, las evidencias, después de tener el contexto, después de tener las características, yo me voy a preguntar y voy a hacer una reflexión, ¿no? ¿Cuál es el propósito de mi área? ¿Es importante mi área? Partiendo del enfoque de mi área, ¿no? Esa es una pregunta que tenemos que hacerlo porque también dentro de la evaluación diagnóstica yo tengo que reflexionar sobre ello y ello me va a permitir seleccionar las competencias. Por supuesto que nosotros vamos a trabajar todas las competencias, las capacidades, las vamos a combinar, ¿no?, para desarrollar y todo lo demás, ¿no es cierto? Pero es importante reflexionar sobre ello y esa reflexión es lo que yo voy a escribir en mi programación anual. Y ahí también voy a ver qué es lo que necesitan mis estudiantes, cuál es la prioridad en relación también a los contenidos que voy a programar, ¿no? Y acá vamos a dar lectura, ¿no? El enfoque es la intención pedagógica que tiene cada área educativa para transmitir su propósito y su fundamento de un sistema de ideas pedagógicas particulares y específicas. Pero también dice que el enfoque utiliza problemas o casos especialmente diseñados para motivar el interés de los aspectos más relevantes del área educativa, ¿no? Es las situaciones que yo como docente voy a presentar a mis estudiantes, ¿no? Lo que yo voy a programar en mis unidades didácticas, ¿no? Puedo trabajar con unidades, puedo trabajar con proyectos, ¿no?
y que ahí voy a poner las situaciones significativas, y justamente eso me va a permitir lograr los propósitos de aprendizaje de mi área, ¿no? El enfoque, por eso, utiliza todo ello, ¿no? Pero no solamente los problemas o los casos que se presentan, sino también en lo que destacan. Yo puedo hacer una programación, una situación significativa de algo relevante también, ¿no? Y acá no vamos a ir a las áreas, ¿eh? Y no he puesto todas las áreas por una cuestión de tamaño. He tomado ahorita como ejemplo 6 áreas y vamos a ver sus enfoques, ¿no? Por ejemplo, el área de comunicación tiene el enfoque comunicativo, ¿no? ¿Qué tan importante es este enfoque, ¿no? Que el estudiante pueda leer, pueda escribir y pueda comunicarse también, ¿no? Eso es lo que se refiere al enfoque comunicativo. En matemática tenemos el enfoque centrado en la resolución de problemas, y los profesores de matemática conocen, ¿no? O sea, todos los casos, todo desde la vida cotidiana, cómo el estudiante va a ir resolviendo sus problemas. Ese es el enfoque, ¿no? Centrado en la problemática, en la vida cotidiana de todas las personas, ¿no? Tenemos el de ciencia y tecnología, ¿no? El enfoque de indagación, el enfoque de alfabetización científica y tecnológica, ¿no? Despertar, ¿no? Esa curiosidad que tiene el estudiante por la indagación, por la observación, ¿no? Desarrollar ese aspecto y que ello lo lleve a desarrollar el aspecto científico y tecnológico partiendo de fuentes creíbles, ¿no? Que el estudiante pueda razonar partiendo de argumentos verificables, creíbles, ¿no? Que pueda él desarrollar ese aspecto tan importante que es la indagación, ¿no? La curiosidad, de desarrollar esa curiosidad. Tenemos también el enfoque de la corporeidad, ¿no? Que trabajan los profesores de educación física. Ya sabemos que la corporeidad no solamente se refiere al cuerpo como un ente material, sino también se refiere al aspecto psicológico, mental, a lo que sienten, a lo que piensan los estudiantes, ¿no? O sea, van de la mano, definitivamente. Tenemos el enfoque de DPCC, ¿no? Que es el desarrollo personal y la ciudadanía activa, ¿no? Acá el desarrollar, el que el estudiante se pueda conocer él mismo, ¿no? Antes, por ejemplo, se llevaba el curso de psicología y que está dentro de esta área, ¿no es cierto? Un área de desarrollo personal, partiendo del conocimiento propio, para que a partir de ello pueda él manifestarse, ¿no? A través de su comportamiento. Pero también lleva el de ciudadanía activa, ¿no? Eso de trabajar por el bien común de todos. Él tiene que darse cuenta que él no es solo en la sociedad, sino al contrario, siempre se vive en comunidad. Y esto es lo que desarrolla, eso es la importancia de mi área, ese es el propósito de mi área, eso es lo que dice mi enfoque. Y por último, hemos tomado a EPT, ¿no? El enfoque emprendedor, un enfoque en donde el estudiante, partiendo de sus ideas, pueda emprender nuevas cosas, que no solamente se quede acá en idea, sino que lo pueda emprender. Para ello, el área lo va a ayudar a través del desarrollo de sus competencias y capacidades para que el estudiante pueda desarrollar, pueda emprender nuevos retos, ¿no? Esto es en relación al propósito, importancia y enfoque del área. Ahora, cuando ya después de haber realizado el análisis, la interpretación de estos 4 aspectos, elaboramos conclusiones para la toma de decisiones pedagógicas en relación al desarrollo de competencias. Y por supuesto vamos a tener una mejor visión, ¿no? Voy a conocer el aspecto, el contexto interno, el contexto externo, en este caso, el contexto presencial y el contexto virtual, ¿no? También voy a conocer las características de los estudiantes, ¿no? Partiendo de lo personal, lo familiar y todo ello, ¿no? Las características y la caracterización. También los análisis de las evidencias, que por supuesto vamos a partir de los logros de aprendizaje que están en el CIAGI, los portafolios, las carpetas de recuperación, las entrevistas y por último el enfoque de mi área, que es importante, sabiendo y partiendo el propósito y la importancia para nuestros estudiantes, ¿no? Bueno, estimados colegas,
ahora sí vamos a dar paso, después de haber hecho esta explicación del taller sobre la evaluación diagnóstica y la programación anual 2022. Vamos a trabajar, por supuesto que le vamos a entregar a nuestros docentes todos los datos que tenemos y que le hemos ofrecido. Esto va a ser, por supuesto, de manera virtual, y esperando que a todos los oyentes les haya gustado, y siempre agradeciéndoles de antemano y pidiéndoles por favor que hagan sus comentarios, que den sus opiniones, porque esto definitivamente ayuda al proceso de educación, al proceso educativo, y sobre todo ayuda a todos nosotros. Y por supuesto, estimados colegas, si les ha gustado, solamente darle un like. Con todos ustedes, muchas gracias por su atención. Gracias, colegas.